El modelo, ¿cómo venimos? Impecable, lujo. ¿Sensaciones? Y con esta ropa me siento el tipo más lindo de este mundo. Oh. Cumplí el sueño de él. Cumplí el sueño de cuando tenía 18 añitos. Modelé para una marca. Creo que desde que soy muy chiquito, que tengo como esta idea de que ser lindo es algo importante. Yo de chiquitito era como un nene lindo, tenía ojitos claros, los dientitos blanquitos, mi viejo me peinaba con el pelo 2 aguas, lo que es bastante tierno, entonces me pasaba mucho de cruzarme con gente que me decía, ay, pero qué nene lindo, pero qué cosa más bella, los ojitos, tan simpático, y como que eso se me empezó a instalar en el cerebro, y entonces claro, cuando yo me recibo del secundario, me recibo en un bachiller de ciencias naturales. Si bien las ciencias naturales son de las cosas más interesantes que tiene en la vida, no tienen mucho que ver conmigo ni lo que me apasiona. Entonces yo salí del secundario totalmente en pelotas, sin idea de qué hacer de mi vida, y algo de esto que ya se me había instalado cuando yo era chico me quedó dando vueltas y me decía como, che, capaz que podés vivir de ser lindo. Nunca me consideré una persona fea, pero tampoco me sentí tan lindo como para pensar que eso me podía dar plata. Pero claro, tenía un montón de gente alrededor mío, familiares, amigos de mis viejos, tíos, que me decían, ¡Oh, Juli querido, pero qué lindo que estás! es que facha, hijo de puta, pero yo si fuese vos, ¿sabés el desastre que haría? Vos mandale rosca, tenés que ser modelo, tenés que ser actor, tenés que ser famoso, no seas boludo. Lindo. Claro que toda esta gente eran tíos, eran amigos de mis viejos, era como gente que me quería mucho, me había visto nacer, me habían visto crecer, entonces como que estaba todo muy nublado por el amor y el cariño que me tenían, pero aún así todo eso, toda esa, en la confusión, eso me pareció una gran idea, así que lo intenté vivir de modelar. Me acuerdo que una de las primeras cosas que hice fue hablar con una amiga que era fotógrafa, que es extremadamente talentosa, y arreglamos para hacerme un book para presentar en agencias. Lo intenté un montón, fui a un par de agencias, dejé los books, también hice casting para publicidades, pasé alguna vez la etapa principal, pero nunca quedé. Siempre estaba rodeado de otras personas que tenían más experiencia, de actores que actúan bien. Los castings son súper carniceros, te hacen actuar, te hacen hablar, te hacen hacer un montón de cosas que si no sabes actuar y no te crees tan lindo, se te llena el culo de dudas, y claro que si vos transmitís inseguridad no le servís a nadie. Así que bueno, después de probar esos meses y ir por los castings y demás, renuncié a esa búsqueda, abandoné el camino de ser modelo, hasta que hace poco un amigo con el que laburé se me acercó y me dijo, che, tengo una marca de trajes y vos quedarías muy bien en los trajes que venden ellos. Que quede registrado esto, cuando Julián se pegue y esté en las revistas más grosas, quiero que la gente sepa que yo lo descubrí. Vos lo viste. Yo lo vi, Modelar es muchísimo más que hacerse el lindo, es actuar de que eso que tenés puesto te queda bien. Ahora, mientras yo estaba esperando para que me saquen las fotos y tenía como gente encima que me ayudaba a prolijarme, me acomodaba el cuellito, ¿viste? Me puse a pensar cuánta gente es laburando para que yo salga lindo y cuánta importancia tiene el hecho de salir lindo en una foto. En el medio de todo este proceso de pensamiento me cruzo con una charla de Luquitas Rodríguez en la UCA, teóricamente sobre religión, que terminó hablando de la belleza y de qué es lo bello en esta vida. Viste esta cuestión griega de si es bueno es verdadero, si es verdadero es bello. Me digo que lo hice, ¿no? Por supuesto, no recorrí el mismo camino, pero mi puerta de entrada fue al revés. Si no entendí mal, esta teoría de la que habla Luquitas Rodríguez está relacionada con la idea de Platón, seguramente escucharon lo de amor platónico. Decía que todas las ideas estaban en un plano divino, como que Dios o lo más cercano justamente a lo divino, era un plano lleno de ideas perfectas, ¿no? O sea, la silla no es que la inventaba el humano, era que estaba flotando ahí en el éter y de repente el humano, a través de su alma y de su humanidad, accedía a la idea de la silla. Entonces de repente creamos una silla, esa silla existe y nos aproximamos mucho a la divinidad. De hecho, lo que dice Platón es que hay una parte de los dioses, una parte divina en los humanos, y esa parte divina es la que nos permite a los humanos ponernos en contacto con las ideas, y más o menos la flasheada es como que lo más increíble de la existencia está en el plano de las ideas y los humanos tenemos la capacidad de traerlo al mundo material o al mundo humano, justamente. Entonces ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver todo esto con lo que venía hablando este pibe? Bueno, lo que dice Platón, que es lo que explica Luquitas Rodríguez, es que todo lo lindo está relacionado de alguna manera con lo que es verdadero y con lo que es bueno. Bueno se refiere no solamente a la bondad, sino como a Dios, como a lo divino, como lo más supremo. Entonces, hay algo, sin duda gente que pensó mucho y que estudió mucho, hay algo de verdad en esto de que nos importa mucho lo que es lindo
estamos todos en búsqueda del sentido y de qué carajo está pasando con la existencia. Entonces lo verdadero es una búsqueda que un poco nos atraviesa a todos. Y lo bueno, lo divino, lo más supremo que tiene la vida también es algo que de alguna manera todos sentimos. Lo sentimos en la música, lo sentimos en las amistades, lo sentimos en el amor, en el cine. Cada uno sabe dónde. Creo que un poco detrás de esta búsqueda de encontrarle sentido a por qué nos importa tanto la belleza y ser llamativos, y por qué en algún momento, me pregunté yo, por qué en algún momento busqué eso como para que sea lo más importante en mi vida, ¿no? O sea, ¿por qué pensé en dedicarle en mi vida a la belleza? Lo que terminé entendiendo es que está mucho más al alcance de todos, inclusive de mí, dedicarle en mi vida a lo verdadero. Y lo verdadero siempre va a estar relacionado con quiénes somos, con lo auténtico, con a qué dedicamos nuestra vida, cuál es nuestra búsqueda, cuál es nuestro camino. Necesariamente, por todo esto que explica Platón, que era mucho más inteligente que yo y que probablemente casi todos nosotros, sea verdad esa relación que hay entre lo bello, lo verdadero y lo bueno. Entonces, como la belleza es algo más difícil de buscar y como es algo que capaz que no tiene tanto sentido per se, si bien todos la buscamos de cierta manera, la búsqueda de lo verdadero capaz que es la causa más noble, porque nos acerca, por un lado, a ser personas más bellas, y por el otro lado, a ser personas más buenas, no solamente en el sentido de la bondad, sino en el sentido de la pureza y como el aporte que hacemos al resto de los humanos. Creo que hice todo este video para decir que me parece que cada uno tiene que hacer lo que se le cante las pelotas. O sea, claramente no era ese el mensaje, más bien pensaba en cómo cada uno se tiene que comprometer con lo que naturalmente es y con lo que naturalmente le sale, siempre y cuando eso esté dentro de normas sociales permitidas, ¿no? Y que sea algo amable para el otro. Pero hay algo de que las personas, cuanto más auténticas son, más bellas son y más buenas y más aportan al mundo. También hay gente muy mala que es linda, pero bueno, los detestamos. Pero bueno, vieron que por ejemplo hay villanos de Disney o hay películas en las que el malo, ahora está como muy de moda, que el malo es el protagonista querido y todos empatizamos con la persona mala. Eso también pasa porque hay algo de que cuando uno accede a la perspectiva de la persona mala que hace daño, justamente en esas cualidades de verdadero te das cuenta que él responde a sí mismo y es fiel a sus valores y es fiel a sus maldiciones. Entonces es mucho más fácil querer y ver linda a una persona mala cuando responde a sí mismo que querer y ver linda a una persona que rechaza a lo que le sale de adentro. Creo que ahí dije algo con sentido.